Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista, en esta mañana maravillosa, empezando lo que es la Semana Santa con lo que va a ser el comienzo de la semana más importante del mundo occidental. Lo que ocurrió durante esta fecha, hace 2000 años atrás, marcó historia para siempre, sea en el mundo occidental, sea alrededor del mundo, y para todo ser humano es una semana donde quedamos completamente endeudados con lo que Dios hizo por nosotros hace 2000 años atrás, lo cual fue hacer un acceso directo a que nosotros pudiéramos tener una revinculación con nuestro Padre Celestial a través del sacrificio de Cristo. Esta semana marca una gran diferencia, pero antes de poder entender lo que va a pasar durante esta semana, tenemos que recordar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos otorga y nos entrega y nos da la pauta para poder comprender de una manera más específica lo que Cristo vino a lograr a través de su vida y su ministerio en la tierra. Para entender el Antiguo Testamento y lo que son algunas de las figuras que se ven a través del Mesías, uno tiene que volver atrás a los libros de Éxodo, a Deuteronomio, los libros de la ley, donde nos entregan lo que son las 7 festividades anuales que los judíos iban a tener para conmemorar lo que Dios había hecho y de cierta forma hacer una imagen de lo que iba a ser Dios a través de su Mesías milenios después. Entonces, volviendo al tema, 7 diferentes celebraciones de las cuales se celebraban en 3 diferentes peregrinaciones. Cada una de estas 3 peregrinaciones va a vincular o va a expresar de una manera el ministerio de Cristo en diferentes etapas. La primera peregrinación, la cual vamos a estar viendo esta semana en este mensaje del día de hoy, va a reflejar lo que es la primera venida de Cristo. Lo que se logró a través de su primera venida como Mesías y el Cordero del mundo. La segunda peregrinación se ve lo que son las celebraciones de las semanas o lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el día de Pentecostés, donde ese va a reflejar el ministerio del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, pero el producto de lo que ocurrió en esta primera peregrinación, lo cual vamos a estar viendo momentáneamente. Y finalmente la tercera peregrinación, donde se va a ver el día de expiación y otras celebraciones, y a las otras 2 que están ahí presentes, son todavía algo de manera pictorial de lo que va a ocurrir a través de la segunda venida de Cristo. Entonces, el tiempo no nos da para poder ver e investigar cada una de estas 7 celebraciones, de estas 3 peregrinaciones, pero sí, como estamos entrando en esta semana indispensable, importante, que ha cambiado la faz de la tierra a través del sacrificio de Cristo, es notable recordar lo que ocurrió y lo que se celebra en esta celebración. Entonces son 3 las festividades, las cuales son la Pascua, los panes sin levadura y finalmente lo que es la celebración de los primeros frutos. Cada una de estas celebraciones, de estas fiestas, son una imagen diferente de lo que hizo Cristo en su primera venida. Ya podemos ver vivamente, bien fácilmente, lo que es la relación entre lo que es la Pascua, la muerte del Cordero sacrificial para poder rescatar al primogénito de la tierra de las 10 plagas que Dios había traído sobre la tierra de Egipto, y como Cristo fue aquel Cordero que fue inmolado y a través de su sangre hace pasar por alto el juicio de Dios, ¿ya? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos justificados, lo cual significa no somos necesariamente hechos 100% puros en este momento, lo cual va a ocurrir en nuestra glorificación y es el proceso de la santificación, pero somos declarados justos a través de la muerte sustituta de lo que fue Cristo en aquella cruz. Entonces, la Pascua, eso vemos en la imagen de Cristo. Cuando vemos lo que son los primeros frutos, ya el primer fruto se celebró ese primer día de domingo, ya después de la crucifixión, la resurrección, se ve aquel primer fruto, lo cual era Cristo como ejemplo de lo que iba a ser el resto del fruto para Dios, que iba a ser la iglesia, ya los santos, aquellos que aceptan a Cristo, al Mesías, ya.
Ahora, hay uno entre medio que era entre la Pascua y los primeros frutos, lo cual es el pan sin levadura. Y lo que hacían los judíos a través de este periodo de tiempo era limpiar toda su casa de todo lo que fuera levadura, ya sea pan, sea levadura en sí, hacían toda una limpieza del producto de levadura, barrían toda la casa, limpiaban todas las cubiertas, y era un tiempo de autoanálisis, autorreflexión, autolimpieza, porque lo que la levadura representaba para los judíos en esta época era la presencia de un agente que producía contaminación y muerte, ¿ya? Levadura es un producto de fermentación que se hace a través de la destrucción de la materia misma. Entonces, esa era una de las reflexiones que ocurría. Lo ocuparon originalmente porque demostraba la salvación o el rescate repentino que Dios había hecho del pueblo judío en Egipto 1500 años antes de la venida de Jesús. Entonces, esa era la práctica que se había ocupado, esta era la mentalidad que tenían los judíos. ¿Y qué representación tiene con Cristo? Bueno, Cristo es el pan de vida que cuando uno come en Él o viene a Él o cree en Él, va a quedar completamente satisfecho de aquella necesidad espiritual que nosotros tenemos, ese vacío interno que está dentro de nosotros. Entonces, Cristo es aquel pan sin levadura, se podría decir, que representa la vida de Cristo en su perfección. La Pascua representa su muerte y lo que los primeros frutos representa su resurrección. 1 Corintios 15, cuando habla acerca de qué es el Evangelio es las buenas nuevas de que Cristo vino, vivió su vida perfecta, murió y el tercer día resucitó, como estaba predicho en las Escrituras, profetizado, y así cumplió la ordenanza y la promesa de Dios. Entonces, todo esto que está ocurriendo esta semana, mientras nosotros nos preparamos esta semana para la semana más importante de la historia, de la semana más importante del cristianismo, de la semana más importante de tu vida y mi vida, lo que Cristo logró a través de su muerte y lo que logró aún más a través de su resurrección, es un tiempo de autoanálisis. Y eso es lo que me gustaría recalcar a través de este mensaje, es ese autoanálisis de ver dónde estamos nosotros. Y el día de hoy quiero hablar acerca de los beneficios de lo que es vivir una vida en santificación, en purificación y separado de las cosas de este mundo. Y lo voy a hacer a través de 3 verdades que a nosotros nos deberían estar motivando o empujando para poder ser lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Abran sus Biblias rápidamente, vamos a leer al libro de Salmos. Salmos, vamos a ir al texto que está en capítulo 15 y vamos a leer 3 diferentes salmos que abarcan este tema acerca de lo que es santidad y en relación de un punto en específico, porque voy a estar hablando de nuevo de 3 razones que nos impulsan, nos motivan a vivir una vida santa. La primera de ellas va a ser porque santidad es indispensable en nuestra adoración. Salmos 15.1, estaba leyendo los Salmos hace poco, entonces todo esto queda bien fresco. Salmos 15.1, ya voy a llegar ahí, dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y acá el salmista, que en este caso es David, está haciendo la pregunta: Señor, ¿quién va a poder estar en la presencia misma tuya, en el tabernáculo y en el lugar santo? Y estos son áreas de adoración. Y David va a estar respondiendo la pregunta con versículos 2 al 5, donde en resumen está hablando acerca de una persona en su integridad, en su santidad y en su justicia. Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, y va por una lista de atribuciones que están correlacionados con lo que es la autojusticia, la santidad y la integridad. Entonces hay un punto importante que si es que nosotros queremos adorar a Dios, adoración a Dios, es indispensable tener integridad. Otro texto, vamos a ir a Salmos 24, bien similar. Ya, Salmos 24 dice, versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ahí está haciendo de nuevo la misma pregunta: ¿quién va a estar en la presencia de Dios? ¿Quién va a venir a adorar? ¿Quién va a estar en esta relación con Él? ¿Cómo nosotros vamos a poder tener esta interacción?
Y acá el salmista, de nuevo David, va a estar respondiendo diciendo: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no ha jurado ni jurado con engaño. Y sí, y está hablando de nuevo con respecto al tema de la integridad. Un poquito más adelante, capítulo 26, 6 y 7, habla acerca de las acciones que David mismo está implementando en su diario vivir. Dice así: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de ¿qué? De tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Ahora, hay un problema latente que se ve en el Antiguo Testamento, y el problema que se ve en el Antiguo Testamento es la siguiente. Vemos muchas veces la queja de parte de Dios de que hay rituales, o sea, Isaías capítulo 1, o sea, en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, donde vemos rituales y rituales y rituales y religiosidad y festividades y un sinfín de acciones que conllevan una expresión externa de lo que es adoración, pero su corazón no está ahí presente. Y Dios está condenando aquellas acciones en el Antiguo Testamento. Y por eso habla acerca de la obra de Dios que va a regenerar un nuevo corazón, que va a crear un nuevo corazón a través de esta nueva obra que va a ser la gracia. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos algo bien similar en la iglesia. ¿Y qué es ese problema? Es que muchas veces podemos ir a la iglesia y cantar cánticos y alabanzas y adorar y hacer todo el show, mientras que nuestro corazón puede estar bastante alejado de Dios. Dios no es glorificado en rituales, Dios no es glorificado de labios para afuera, sino Dios es cambiado, Dios es glorificado, alabado, cuando hay un cambio que viene internamente. Y ahí nos lleva al punto siguiente. ¿Por qué es tan importante entonces la adoración a Dios? Muchas veces nosotros no le vamos a encontrar el peso a lo que es la adoración a Dios hasta que nosotros primeramente entendamos qué tan bueno Dios es y qué tan beneficioso es la adoración para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender lo importante que es adoración? Es cuando vemos el impacto que esto hace a nuestras vidas. Cuando nuestras vidas no son puras, nosotros no podemos adorar. Y voy a repetir eso: cuando nuestras vidas no son limpias y no están puras, nuestra adoración no va a ser correspondiente. ¿Y por qué digo eso? Es porque una vida no limpia conlleva a un cristianismo no eficaz. Porque si tú no estás aplicando las verdades de Dios en tu vida, si tú no estás limpiando tu vida a través de Cristo, a través de un caminar cercano con Él y a través de su salvación en nuestra vida, entonces no vas a verdaderamente tener o experimentar lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento dentro de tu vida. No vas a poder entender lo que es el gozo que abunda a pesar de las circunstancias. No vas a poder entender lo que son las oraciones contestadas, porque no la vas a estar teniendo, porque tu relación con Dios no va a estar limpia y no va a estar buena. Sería bien parecido, ¿ya?, lo que es un cristianismo sin la bondad de Dios, sin la presencia de Dios, sin el cambio de Dios, como una persona que compra todos los DVDs acerca de ejercicio, lee todos los libros acerca de ejercicio, se compra todas las máquinas, tiene todos los programas y después uno ve su vida y está sobrepeso porque nunca ha puesto nada en práctica. Así es el cristianismo, que puede adquirir y adquirir y adquirir conocimiento, pero nunca aplicándola, nunca va a haber ningún tipo de cambio en su vida. Y cuando uno no ve un cambio en su vida y no ve el beneficio de Dios en tu vida, entonces nosotros nos vamos a adorar según nuestra experiencia de qué tan bueno Dios ha sido. Entonces acá es un efecto en cadena. Dios en nuestra vida, porque nosotros lo aplicamos, va a conllevar a bendiciones, lo cual va a conllevar a que veamos y podamos adorar a Dios. De la misma manera, una vida no limpia va a dirigir a un cristianismo dañino. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 24, leemos un principio bastante fuerte que creo que es digno para que todos nosotros podamos contemplar y analizar si nosotros mismos somos culpables de este mismo principio. Versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, y esto está hablando acerca de los judíos y una referencia del Antiguo Testamento, por causa de vosotros.
Ahora, muchas veces nosotros podemos tomar ese mismo principio y aplicarlo al cristianismo de hoy. ¿De qué manera? Que muchas veces si nuestro cristianismo no es un cristianismo puro, nos va a conllevar a algo fidedigno de alabanza a Dios por esta transformación que Dios ha hecho en nuestra vida, y va a conllevar a que la gente blasfeme acerca de Dios diciendo que Dios o no es poderoso o no es el verdadero Dios o Dios no puede hacer un cambio, y es a causa del cristiano y no culpa de Dios. Pero a causa del cristiano, Dios es blasfemado. Y ahí es donde estaba leyendo un dicho de un gurú hindú de los años 20, ¿ya? Acá de nombre Baradara, o Baradada, y dice: me gusta tu Cristo, pero no me gusta tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Y lo que está diciendo en este momento este hindú es lo siguiente: me gustan las enseñanzas, los principios y lo que enseña Cristo. Pero a causa de la hipocresía, del daño, del abuso que ha ocurrido en el nombre de Cristo, yo me detengo de querer seguirlo a causa de ellos. Ahora, esto no lo deja sin excusa, ¿ya? Cuando llegue a la presencia de Dios y tenga que dar cuenta de su propia vida, no va a decir: Dios es culpa de los cristianos, que yo no soy cristiano, entonces debería yo entrar. Dios no lo va a entrar, porque es a través de Cristo lo que Él hizo en la cruz en el Calvario por nuestro pecado y nuestra aceptación de aquel regalo que nos conlleva la salvación y la vida eterna. Y este hombre va a ser sin excusa. Pero a través de lo que ha ocurrido, ¿cuánta gente ha blasfemado el nombre de Dios a causa de malos cristianos? Ahora, no quiero solamente aferrarme a lo negativo cuando viene el tema de la adoración, ¿ya? Pero si yo no he visto cambio en mi vida, yo no voy a adorar a Dios. Y si el resto no ha visto cambio en mi vida, tampoco el resto va a adorar a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, aquellos que han vivido, experimentado a Dios, pueden adorar a Dios con la experiencia de ver cómo Dios ha hecho un cambio en su vida. Incluso cuando vemos el atributo de Dios, uno de los atributos de Dios que rara vez se habla o rara vez se hace énfasis en algunos círculos, se encuentra en el libro de Sofonías, ¿ya? Sofonías está justo después de Habacuc para aquellos que lo están buscando. Y en capítulo 3, versículo 17, habla acerca de un atributo de Dios que rara vez se escucha. Y es la siguiente, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Ya? Y acá vemos lo que va a ser una expresión de lo que es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Él salvará. ¿Quién hizo esto? Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros, Jesús. Dice: se gozará sobre ti, ¿con qué? Con alegría. Callará de amor, ¿ya? No va a juzgar, porque en el amor, en el gozo que tiene, se regocijará sobre ti con cánticos. Y acá es donde Dios está gozándose de lo que es la salvación del hombre, de lo que es la restauración con la humanidad, de lo que hizo Cristo en el Calvario para poder reganarse a sí mismo a un pueblo perdido. ¿Ya? Y en el contexto, en el capítulo 3, habla acerca de todo ese cambio y transformación que Dios iba a producir. Y a causa de eso, Dios se regocija. Ahora, yo hago esta pregunta: si Dios es un Dios que puede ser alegre, que puede ser gozoso, que puede ser feliz, ¿cuánta alegría ha producido en tu vida? Yo sé, en mi vida personal, Dios me ha dotado con la gran bendición de tener 3 maravillosas hijas, que lejos de ser perfectas son el gozo de mi vida. Dios me ha bendecido con una esposa maravillosa. Dios me ha dotado, me ha bendecido con el gran privilegio de poder servirlo en este gran ministerio que Dios está haciendo. Dios me ha bendecido de manera que yo no podría ni contar con las manos, ni con los pies, ni enumerar toda una tarde, ni todo un día, ni toda una semana, todas las grandes bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Dios me ha hecho tan gozoso que yo quiero hacer gozoso Dios de vuelta. Pero eso es solamente posible cuando tú pones en práctica los principios de Dios y Dios te bendice a causa de tu obediencia, y ahí tú te regocijas en el hecho de que Dios fue fiel acerca de su palabra. Y ese es el principio que estamos recalcando en este momento. Santidad es indispensable, es una expectativa cuando viene adoración. Entonces, nosotros debemos ser santos, como Cristo fue santo, para poder adorar a Dios de manera correspondiente. Ahora, esto no niega el hecho de que, poniendo de lado lo que es la gracia.
Hay mucha gente en pecado que ha venido a Cristo y Dios no lo ha negado. Hay mucha gente que ha venido en pecado, o sea, la mujer que con sus lágrimas y su pelo limpiaron los pies de Cristo. O a mujeres como la mujer que fue perdonada en el acto mismísimo del adulterio. Cristo perdonó. Pedro, que fue llamado en pecado, Mateo, que fue llamado en pecado, Zaqueo, que fue llamado en pecado, y la mayoría de las personas enfermas que Dios y Cristo sanaron, todos vinieron en una condición en error y pecado, y Dios no rechazó su venida, sino lo celebró. Entonces, ¿dónde vemos este principio aplicado de una manera en que nosotros podamos entender? Y es de la siguiente manera. No es tanto la acción que nosotros hacemos que nos separa de Dios, sino es la actitud que nosotros tomamos con respecto a pecado, lo cual Dios va a rechazar o va a aceptar. Ya, esta gente que llegaron en pecado, vinieron con un corazón contrito en su presencia ante Dios, o Dios fue a rescatar sabiendo que era imposible en su condición de poder ser rescatado. Pero en el otro lado, ellos son gente que pueden adorar a Dios y Dios no los va a rechazar. Pero hay aquellos que dicen, mi pecado no es tan grande, mi pecado no es tan malo, y ignoran el hecho de que su condición es detestable ante Dios, que es rechazable ante Dios, y por eso no siguen buscando a Dios. Entonces, ese siendo el caso, esa actitud de mediocre, esa actitud de indiferencia, es lo que a Dios en este momento va a dañar tu manera de presenciar la bendición de Dios sobre tu vida. Esto nos lleva entonces al segundo punto, ¿ya? El segundo punto, ¿ya? El primer punto por el cual santidad es importante es porque santidad es una expectativa cuando viene el tema de adoración y no puedes adorar a Dios si es que no tienes santidad. El segundo punto es santidad conlleva a una claridad en nuestra percepción. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, habla acerca de bienaventurados son los puros de corazones, porque ellos verán a Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, voy a leerlo, este es un libro, un texto que me fascina, ¿ya? Hebreos 12, ¿ya? Versículo 14, Hebreos 12, 14, la palabra de Dios dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa última cláusula, esa última frase, sin la cual nadie verá al Señor, está asociado no con la parte de la paz con todos, sino está asociado con la santidad. Y acá vemos dos posibles interpretaciones de estos dos textos, ¿ya? La cual sería, en un lado, es la regeneración del alma, la salvación, la conversión, para poder ver Dios en el cielo, lo cual es legítimo y es verdadera esa interpretación. Pero al mismo tiempo esto se podría aplicar a una santificación del corazón. Es necesario si nosotros vamos a percibir a Dios en esta vida. Y yo creo que esta también es una interpretación válida, por la cual se ha visto en experiencia, lo he visto yo en mi vida personal, he escuchado de otras personas también, que cuando ellos están caminando con el Señor, tienen una percepción más viva de lo que Dios está haciendo en su vida que aquellos que están viviendo en pecado y no están cambiando y no están dejando que Dios obre en su vida para traer ese cambio. Ahora, es parecido a lo que, en mi opinión, yo considero la manera en que nosotros vemos las estrellas, ¿ya? No hay mejor cielo en el mundo para ver estrellas que en Chile, ¿ya? El telescopio más grande del mundo en este momento está en las Islas Canarias, afuera de la costa de España, con un lente de 10 metros, .4, ¿ya? Y ahora en Chile se está haciendo el telescopio más grande que ese, que era 10 metros, a uno que está siendo hecho de 39 metros, ¿ya? 4 veces más grande que el anterior, y se está haciendo en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile ya la altura favorece, lo árido, la ausencia de humedad favorece, pero lo más importante, considerando los otros puntos también, es la ausencia de contaminación de luz, ¿ya? El hecho de que no haya muchas ciudades en el norte de Chile, que no haya mucha contaminación de luz, que no haya barcos, lo que sea, cualquier cosa que podría distraer, ¿ya? Hace que la luz de las estrellas sean más visibles. Ahora, todo el mundo está bajo el mismo cielo, todo el mundo está bajo las mismas estrellas, todo el mundo podría, en esencia, ver aquella misma estrella, pero no se ve esa misma estrella alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Ya? Puede ser contaminación humana acerca del smog, puede ser mucha luz, puede ser otros factores que estén impidiendo que se pueda ver las estrellas. De la misma manera con Dios.
Dios está presente alrededor de todo el mundo en este momento. Está activo acá, está activo allá, está activo por todas partes. Y ese siendo el caso, hay algunos que tienen una mejor percepción o perspectiva o sintonía con Dios que otros. ¿Y qué hace esa diferencia de percepción, según este texto en Mateo y en el libro de Hebreos? Es el tema de la santidad, la pureza del corazón, que está hablando de una integridad que no es externa, sino es una integridad interna. Ahora, si tú quieres ver a Dios, entonces, más en tu vida, más en las cosas que están pasando, tener esa tranquilidad de ver que Dios está obrando, es importantísimo que nosotros vivamos una vida íntegra y pura. Y por eso esta semana de la pasión, es un tiempo de autoanálisis y reflexión, es decir, cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cómo lo que ha hecho en nuestro pasado, lo que ha hecho con la redención, lo que ha hecho con la salvación, todos esos puntos son indispensables para nosotros poder tener claridad de ver a Dios. Ahora, me he mencionado que en Chile no llueve mucho donde vivimos nosotros. Yo lo único que me acuerdo de verdadera lluvia fue un día de lluvia en los últimos 5 años. Entonces, el negocio de vender limpiavidrios, no sé lo que se llama, que se pone enfrente del parabrisa, ¿ya? No es muy lucrativo en Iquique, no es muy lucrativo en Altos Pisos. Incluso cuando trajimos el grupo de americanos, estábamos fuera de un banco porque teníamos que hacer una transacción y mientras estábamos esperando ahí, había alguien vendiendo esas plumillas de los vehículos para la lluvia. Y uno de los americanos estaba diciendo, ¿por qué lo va a estar vendiendo si es que nunca llueve allá en Iquique? Ahora, el punto es, ya, no llueve mucho, pero hay mucho polvo, hay mucha tierra. Ustedes saben bastante bien, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos, de que el auto no dura más de una semana limpio sin tener que limpiarlo de nuevo a causa de todo lo que es el desierto de nuestra región. Ahora, un parabrisas sucio, ¿ya? Con polvo, con tierra. Después manejando de noche, donde a veces las luces no son muy fuertes, donde la gente a veces no respeta el paso peatonal y que pasa por donde sea. Y a veces donde hay gente en la esquina, ¿ya? Que tal vez quieren limpiar el parabrisas por una moneda y ponen un trapo sucio, tal vez sin agua, y lo que hace es embarrar peor el parabrisas, haciéndolo más complicado poder manejar de noche. Ahora, imagínate que tu vida es esa experiencia, donde la pureza de tu vida se ve reflejado en la limpieza de tu parabrisas. Mientras más pecado está en tu vida, más sucio es tu parabrisas. ¿Cómo es la experiencia de manejar de noche allá en Iquique o en Altos Pisos? 2 cosas yo recalcaría. Número 1 es el asunto de la ausencia o cómo la seguridad de tu estar y de tu vehículo y de ti mismo puede estar afectada. Manejando de noche con un parabrisas que no se ve, con luces tenues en las calles, puede ser un peligro para cualquier peatón y para ti mismo. ¿Por qué? Porque no puedes ver a distancia, no puedes ver claramente las cosas que se están atravesando. Y de la misma manera, en nuestra vida espiritual, cuando nosotros vivimos nuestra vida saturado de pecado, muchas veces nosotros no vamos a percibir o poder comprender cuando una persona que sea mala entra en mi vida, una relación mala entra en mi vida, una situación peligrosa, una situación complicada, y estas cosas normalmente constantemente llegan a nuestra vida y nosotros tenemos que tener discernimiento para poder entender quién va a ser favorable y quién no va a ser favorable para mis relaciones y mis amistades en mi vida. Entonces, cuando vivo en pecado, cuando vivo en la mugre, no puedo distinguir entre lo que es limpio y lo que no lo es. En estos últimos 2 años han habido muchos ataques con armas en Estados Unidos. Hubo uno a una iglesia en San Antonio donde murieron 26 personas. Hubo uno en un colegio hace poco que murieron muchos jóvenes. Hubo uno de un hombre en Las Vegas que rompió la ventana y empezó con una metralleta a disparar matando a decenas de personas. Ahora, no me extrañaría que cuando uno investigaría la vida de estos hombres,
pudiera empezar a ver recalcadamente a través de las cosas que veían en la televisión, las cosas que ellos leían, las músicas que escuchaban y la manera en que ellos se ponían alrededor de sí, las cosas que influenciaban su vida, que tal vez había mucho odio, pudo haber habido mucha violencia, pudo haber habido mucha carnalidad en las cosas que ellos veían, experimentaban. Y dentro de todo ese mundo de pecado, tal vez llegaron a un punto en su vida donde encontraron normal las acciones de matar a personas. Aunque sabiendo que era malo, se expresaron sin poder ellos discernir dentro de sí si es que querían hacer lo bueno o lo malo. Ahora, yo no estoy justificando, no estoy diciendo que son víctimas de la sociedad, aunque hay mucha gente que debería tener ayuda, porque han matado a personas inocentes que no correspondían tal vez morir en esa etapa. Ahora, eso podemos poner todo de lado. Pero cuando uno empieza a ver sus vidas, tal vez ellos no pudieron ver la diferencia entre bien y mal. Y eso es lo que pasa cuando nosotros saturamos nuestras vidas de maldad. Tal vez nosotros no podemos distinguir cuando venga lo malo finalmente a nuestra vida y tengamos un golpe de rostro. Ahora, en el libro de Proverbios, voy a dar la referencia en este momento, ¿ya? Proverbios, voy a estar necesitando lentes pronto. 27:12, habla acerca que el prudente, cuando ve avecinarse lo que es problemas, él toma refugio, es sabio, está atento, puede ver claramente. Incluso la palabra sabiduría significa claridad, porque viene de la palabra en el griego, sofía, que viene de la palabra sophos, que es claridad. Ellos ven claramente y cuando ven la claridad, ellos toman refugio, toman posición de defensa, levantan las barreras, levantan las paredes, levantan los muros para poder protegerse. Pero dicen más los simples, los que no están atentos, los que no tienen esa vista, los que están ya viviendo una vida cotidiana sin darle mayor peso, son dañados cuando viene aquel peligro. Entonces, la primera cosa que destacar cuando viene acerca de claridad en la vida, cuando tengo pecado en mi vida, no puedo tener la defensa correspondiente. La segunda cosa, con esta misma ilustración del vehículo, con el parabrisas sucio, ¿ya? He tenido muchas experiencias de esas en el pasado. Buscando dirección a veces puede ser difícil, ¿ya? Ahora tenemos las bendiciones de GPS y mapas en Google y cosas de esa índole. Pero en los tiempos antiguos, ya hace 5 o 10 años atrás, donde no todos tenían eso, y estaba uno buscando la calle, tenía que preguntar a la gente que estaba en la calle o tratar de leer el letrero que a veces ni siquiera está, entonces está tratando de adivinar y después algunas de las calles cambiaron de nombre pero se mantiene el letrero antiguo, la gente lo llama con el letrero antiguo y manejar en Iquique es toda una hazaña en sí mismo. Ahora, todo eso, añadir un parabrisas sucio, no teniendo claridad, uno está manejando lentamente. Uno está manejando cuidadosamente. Uno no está tranquilo, uno no está disfrutando, uno no está mirando el escenario, el paisaje, se podría decir. ¿Por qué? Porque está demasiado contaminado la visión. Y de la misma manera, si tú quieres tener la tranquilidad de que Dios está contigo dirigiéndote, tú tienes que estar viviendo una vida limpia donde puedes ver para dónde Dios está dirigiendo. En el caso de Abraham, Dios llamó a Abraham para que lo siguiera, pero si Dios se hubiera alejado de Abraham, o si Abraham se hubiera quedado atrás, o si Abraham se hubiera distraído, y después mira hacia arriba y ya no ve a Dios a la distancia, ahí queda perdido. En los tiempos antiguos, cuando no había GPS, uno daba la vuelta a la misma cuadra unas 4 o 5 veces hasta que finalmente lograba el destino. Y todo eso era un desperdicio de tiempo. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros pudiéramos tener claro en mente la dirección de Dios en nuestra vida, no preocuparnos de perdernos? Y esa es la vida que uno puede vivir cuando Dios está justo enfrente y uno está siguiendo, pero para poder verlo tiene que tener aquella claridad. Ahora, yo resumiría todo este tema de claridad con una de mis historias favoritas que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, ¿ya? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Tenemos un episodio donde Eliseo, ¿ya? ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo es el aprendiz de Elías. Elías ya se fue, quedó Eliseo, el profeta. Él está en la situación donde está en una ciudad y los enemigos han rodeado la ciudad, está en gran peligro él y su aprendiz viene a Eliseo y dice, ¿qué vamos a hacer?
Y Eliseo está tranquilo, no se molesta, está ahí disfrutando el momento. Y se podría uno leer, tal vez metiéndose en la historia, que estaba bien afligido este hombre porque no podía entender por qué Eliseo, que era la causa de todo este problema, estaba con tanta tranquilidad. Y la razón por la cual estaba con tanta tranquilidad era por la realidad de que Eliseo podía ver cosas que el resto no podía ver. Y Eliseo en ese momento ora a Dios pidiendo: Dios, por favor, abre los ojos a este hombre, a este compañero mío, a este aprendiz mío, para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Y la Biblia dice, y sus ojos fueron abiertos, y pudo él ver que en los cerros alrededor estaba el ejército de Dios. Ángeles, llamas de fuego, ahí rodeando alrededor del enemigo pronto. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Muchas veces nosotros nos agobiamos con problemas tan insignificantes. Pero no insignificantes porque no sean importantes para nosotros, sino son insignificantes en relación de la magnitud y el poder de Dios. Pero ignoramos que Dios está presente. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver. La razón por la cual no lo podemos ver es porque nuestros ojos están cegados. Y esa ceguera es producto de pecado. Tercer punto. Tercer beneficio de por qué vivir una vida limpia. Entonces ya hemos hablado hasta ahora, el primer beneficio que era una adoración, ya como corresponde, una expectativa de Dios de poder adorar como corresponde. La segunda razón, recién lo vimos, por qué es bueno tener santidad, es porque podemos ver claramente en nuestra vida, viendo tanto la dirección como peligros que podrían venir y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El tercer punto, ya de por qué tener una vida limpia. Una vida limpia nos califica para tener un servicio. En el libro de Hebreos, Hebreos 12:1, estuvimos en Hebreos hace un ratito atrás, incluso acá tengo todavía mi Biblia abierta en Hebreos. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como todo el mundo está observando lo que está haciendo el cristiano, para ver si va a ser genuino, legítimo o hipócrita y falso, dice así: despojémonos de todo peso y del ¿qué? Del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo. Ahora, ese texto nos enseña harto. Porque nos pone dos cosas que nos están impidiendo progresar de una manera más eficaz. ¿Y cuáles son estas dos cosas? El peso y el pecado. Y estas dos cosas son diferentes. El peso son aquellas cosas que nosotros añadimos a nuestra vida, que no son necesariamente pecado, pero que nos estancan el progreso. Pero también al lado de eso está el tema de pecado. El pecado es como poniendo roca en nuestra mochila y tratando de progresar. Me acuerdo el año pasado me visitaron mis suegros y decidí arrendar un vehículo. Y cuando lo fui a dejar a donde se iban a estar hospedando, me bajé del auto, saqué las cosas como buen yerno, queriendo tener esos puntos de aceptación y amor. Y mientras no me estaba dando cuenta, mi suegro, como está acostumbrado a manejar vehículos que son mecánicos, levanta la palanca del freno de mano. Pero con el problema de que no me avisa. No sé si ha tratado usted de manejar un vehículo con un freno de mano puesto o no, especialmente uno nuevo. ¿Cómo es la experiencia? Mi suegro se fue con mi suegra, nos subimos al auto y empezamos a manejar. Y yo pensé, le dije: Carla, creo que me eché el auto. El auto no tiene la potencia de antes, tiene un forcejeo. Finalmente llegando a nuestra casa, empezó a salir un humo y dije: ahora sí que me la eché. Miro a la derecha y ahí justo al lado mío, de entre mi esposa y yo, y veo la palanca arriba. Y así es lo mismo cuando nosotros tenemos pecado, cuando viene a ministerio y a servicio y a impacto. Estamos bloqueados en progresar como corresponde. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado que orgullo nos controle? O tal vez un resentimiento nos controle. O una adicción, o un pecado, o una carnalidad, o algún elemento que nos está distrayendo, nos controle, nos limite en el progreso. Somos como ese auto, ¿ya? Gastamos más benzina, hacemos más daño a nosotros mismos, terminamos frustrados y la experiencia no es placentera. Y así es la vida del cristiano cuando nosotros no estamos dispuestos a sacar de encima aquellos pecados y progresar como corresponde. Ese otro beneficio, poder progresar, porque la vida cristiana, cuando estás caminando mano a mano con Dios, es una vida bastante placentera, una vida
bastante hermosa y que vale la pena vivir. Otro texto que habla acerca de ello, vamos a ir a 2 de Timoteo, ya 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Muchas veces como joven escuché 2:22, que habla acerca de huye pues de las pasiones juveniles, pero justo antes habla acerca de la importancia de lo que es la santidad cuando viene al tema de ser usado por Dios. Dice así: así que si alguno se limpia de todas de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y acá el texto, Pablo le está enseñando en esta última epístola que estaba escribiendo a Timoteo, y la última de su vida, está hablando de lo importante. Es que si nosotros limpiamos nuestras vidas, vamos a ser un instrumento útil, eficaz para toda buena obra en la mano de Dios. Pero muchas veces nosotros no llegamos a ese punto. Y por eso contaminamos todo lo que hacemos. Yo te hago esta pregunta: si tú tuvieras que hacer una operación de corazón abierto y el doctor dice, sabes que estamos bajo en las finanzas del hospital y vamos a tener que reocupar un bisturí ya usado en tu corazón, y lo van a hacer con uno ocupado y no sanitizado o no limpiado con un cadáver. Entonces hicieron una autopsia de un cadáver y ahora te están haciendo una operación de corazón abierto. O hicieron una operación sobre alguien con ébola y ahora te están haciendo una operación a ti. El beneficio de la operación inmediata tal vez sea buena, pero a corto plazo, ni siquiera a largo plazo, pero a corto plazo va a ser mayor el daño que el beneficio. Y por eso mucha gente, muchos doctores, cuando van a ocupar un bisturí, compran desechable, lo ocupan una vez y lo botan. ¿Para qué? Para no producir una transferencia de una infección a otro a través de un instrumento contaminado. Cuando nosotros entramos en el ministerio y somos instrumentos de la mano de Dios y estamos contaminados, vamos a contaminar todos los ministerios en que nosotros tenemos. Si tenemos una mala actitud, vamos a transferir esa mala actitud a la gente debajo. Si nosotros tenemos una carnalidad, vamos a propagar carnalidad entre la gente que está ahí. Si estamos demostrando una ausencia de fe, vamos a conllevar a que el resto tenga una ausencia de fe. Son muchos los casos de fatalidades, en mi opinión, espiritualmente hablando, de pastores que han hecho más daño que beneficio porque no pudieron limpiarse a sí mismos. 1 Timoteo 3 habla acerca de que un ministro, un obispo, debe ser una persona sin tacha, ¿ya? Que no tenga nada que lo puedan culpar, que tenga una vida de integridad. Eso no significa que no va a poder pecar, sino lo que está diciendo es que cuando la gente venga a apuntar el dedo no tiene nada con qué agarrarse. Y esa es enseñanza de Pablo a Timoteo para un buen líder de la congregación. Entonces esos son los 3 beneficios. Los 3 beneficios es una adoración como corresponde, una perspectiva clara y finalmente un servicio útil. Ahora, tomemos este tiempo para analizar y reflexionar. Primeramente, la primera pregunta que tú tienes que hacerte es: ¿soy yo salvo o no? Y no te puedes basar en que otra persona te lo esté diciendo que lo fuiste, no te puedes basar en tus buenas obras, no puedes basarte en un sueño, sino bíblicamente hablando, ¿eres salvo o no? Primera de Juan dice, estas cosas hemos escrito para que ustedes sepan que son salvos. Entonces es un evento específico, ¿ya? Entonces tú no puedes ser santo, no puedes ser una persona que adore bien a Dios, sirva bien o tenga una buena perspectiva, una buena claridad en la vida, si es que Dios primeramente no te ha salvado, y eso significa que el Espíritu venga a morar dentro de ti y empieza a hacer toda esta obra. Pero si tú ya eres salvo, la segunda pregunta es: ¿estás viviendo una vida de santidad? Y acá tienes que autoanalizarte. La única manera de que tú puedas vivir una vida de santidad es de la siguiente manera. Una ilustración en Lucas 6, donde Jesús está hablando acerca de un buen árbol no da malos frutos y un mal árbol no da buenos frutos. Y no está hablando de frutos podridos, sino está hablando acerca de un espino, ¿ya? No puede producir uvas o higos, ¿ya? Entonces, acá está esta situación. Y Jesús está diciendo, al cambiar la fruta, no cambias la naturaleza. Y mucha gente trata de cambiar el fruto, de ser mejor y ser diferente, y yo, mi esfuerzo.
Pero todo ese esfuerzo, a la larga, si todavía tienes la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, ese mal árbol, vas a siempre terminar dando mal fruto. Entonces, si quieres tener un cambio de fruto, ¿qué tienes que hacer? Cambiar la naturaleza del árbol. Y esa es la esencia. Cambia primero corazón, luego cambia tus pensamientos y tus actitudes, y finalmente vas a poder cambiar las acciones. Si tú quieres vivir una vida de santidad, no va a ser a través de tu esfuerzo, va a ser a través yendo a la fuente de vida y transformación, que es Cristo, y caminando con Él. Y lo que Él ha hecho, Él va a producir dentro de ti aquella santidad para el día de mañana. Que el Señor le bendiga en esta hermosa semana, en esta Semana Santa. Bendiciones.